En la pequeña ciudad de Eagle Pass, Texas, un parque en el Río Grande se ha convertido en el campo de batalla de una larga batalla sobre la aplicación de las leyes fronterizas. Texas ha restringido el acceso a varios kilómetros del Río Grande cerca de Eagle Pass. La Guardia Nacional de Texas ha transformado Shelby Park en una zona fuertemente fortificada, estrictamente vedada a los agentes de la patrulla fronteriza estadounidense. Este enfrentamiento ha dado lugar a un épico cara a cara entre la Guardia Nacional de Texas y el ejército estadounidense. En este video nos adentraremos en el épico enfrentamiento y en la aplicación de las leyes de inmigración que han puesto al estado de Texas en rumbo de colisión con el gobierno federal. Enfrentamiento con alambre de púas. Texas impide que los agentes federales procesen a los migrantes en una zona pública de Eagle Pass, a solo 1,5 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México. El gobernador de Texas, Greg Abbott, un firme crítico de las políticas de inmigración de la administración Biden, ha señalado constantemente al gobierno federal, atribuyendo los recientes aumentos en los cruces de migrantes a lo que él alega como inacción gubernamental. Esta desaprobación culminó en un movimiento estratégico en enero, cuando la Guardia Nacional de Texas se hizo cargo del Parque Shelby en Eagle Pass. En un intento de frenar los cruces ilícitos de la frontera, no solo negaron el acceso a los agentes de la patrulla fronteriza, sino que fortificaron la zona erigiendo barreras de alambre de espino. La tensión entre la Guardia Nacional de Texas y el gobierno federal llegó a un punto de ebullición el 11 de enero, cuando se produjo un espeluznante incidente en Shelby Park. Aquel fatídico día, un agente de la patrulla fronteriza intentó desesperadamente acceder al río para ayudar en una operación de rescate, pero los miembros de la Guardia Nacional se lo impidieron. Todo comenzó cuando los funcionarios de inmigración mexicanos alertaron a los agentes de la patrulla fronteriza de que 2 inmigrantes se encontraban en peligro en el lado estadounidense, cerca de la rampa para botes de Shelby Park. Trágicamente, 1 hora antes, una madre y sus 2 hijos se habían ahogado en la misma zona. La situación era desesperada y el tiempo apremiaba. El agente supervisor de la patrulla fronteriza, consciente de la urgencia, se acercó a las tropas de la Guardia Nacional en la puerta del parque, solicitando su ayuda. Sin embargo, para su sorpresa e incredulidad, uno de los miembros de la Guardia Nacional respondió que tenían órdenes de denegar la entrada a la patrulla fronteriza, incluso en situaciones de emergencia. Consciente de la gravedad de la situación, el agente de la patrulla fronteriza solicitó hablar con un supervisor de la Guardia Nacional. Esperaba que se impusiera la razón y que comprendieran la urgencia de la operación de rescate. Sin embargo, sus esperanzas se desvanecieron cuando el supervisor de la Guardia Nacional reiteró que la patrulla fronteriza no estaba autorizada a entrar en la zona, ni siquiera en situaciones de emergencia. Este impactante incidente dejó a muchos cuestionando las acciones e intenciones de la Guardia Nacional de Texas. ¿Cómo podían dar prioridad a las órdenes antes que a salvar vidas? Al agente de la patrulla fronteriza, desesperado por salvar a los inmigrantes que seguían luchando en el agua, no le quedó más remedio que buscar una solución alternativa. Afortunadamente, las autoridades mexicanas pudieron rescatar a los 2 migrantes, pero la trágica pérdida de la madre y sus hijos pesó mucho en la comunidad. Las víctimas fueron identificadas más tarde como Victerma de las Sanchas Cerros, de 33 años, Yorley Rubí, de 10, y Jonathan Agustín Briones, de la Sancha, de 8 años. Procedían del Estado de México y habían intentado cruzar la frontera para huir de la violencia relacionada con los cárteles de la droga, según informó la Radio Pública Nacional. El incidente provocó indignación e intensificó aún más la ya tensa relación entre la Guardia Nacional de Texas y el gobierno federal. El Departamento de Justicia de EEUU presentó un recurso judicial en el que se detallaban los hechos y se condenaban las acciones de los miembros de la Guardia Nacional. En el expediente se afirma que el agente de la patrulla fronteriza informó a la Guardia Nacional de la situación de emergencia, pero que ésta se negó insensiblemente a permitirle la entrada. En respuesta, el Estado de Texas negó la versión de los hechos del Departamento de Justicia, alegando que el agente supervisor no indicó que se tratara de una emergencia y que los funcionarios mexicanos tenían la situación bajo control. La presentación judicial del Estado argumentaba que los agentes de la patrulla fronteriza no pidieron la admisión en Shelby Park para responder a una emergencia y no avisaron a la Guardia Nacional de ninguna situación de emergencia. Las versiones contradictorias no hicieron sino echar leña al fuego, dejando a la comunidad de Eagle Pass desgarrada y desconcertada. El incidente puso de manifiesto las profundas divisiones y luchas de poder
entre las autoridades estatales y federales en torno a la política de inmigración. Desde entonces, la Guardia Nacional ha permitido el acceso de la patrulla fronteriza a la rampa para embarcaciones del Parque Shelby, pero con una estricta vigilancia y registro de su entrada. El parque, antaño abierto y acogedor, se ha convertido en un símbolo del enfrentamiento entre la autoridad estatal y la federal, y los residentes sienten el peso del actual enfrentamiento fronterizo. A finales del año pasado, la legislatura estatal aprobó una ley, firmada por el gobernador Abbott, que permite a la policía detener a las personas de las que sospeche que cruzan ilegalmente la frontera entre Texas y México bajo cargos estatales. Esto ha provocado demandas de grupos como la Unión Americana de Libertades Civiles, que argumentan que la ley es inconstitucional e infringe la autoridad del gobierno federal en materia de inmigración. Mientras continúan las batallas legales y las tensiones siguen siendo elevadas, el destino de Shelby Park pende de un hilo. La cancelación de actos como las Noches Mexicanas, que han sido fuente de alegría y de unión comunitaria durante más de 2 décadas, se cierne sobre los residentes de Eagle Pass. La comunidad tiene que lidiar con las consecuencias de la ocupación del parque por parte del Estado y el posible impacto, a largo plazo, en su modo de vida. La presencia de la Guardia Nacional de Texas y la ocupación estatal del Parque Shelby han dejado a los residentes de Eagle Pass desgarrados e inseguros ante el futuro. Esta comunidad de 28,000 habitantes, predominantemente mexicano-americanos, se encuentra atrapada en medio de una batalla entre las autoridades estatales y federales, con su querido parque en el centro de la controversia. Para muchos residentes, el aumento de la presencia policial en su ciudad es un arma de doble filo. Por un lado, agradecen el apoyo adicional para gestionar el número históricamente elevado de inmigrantes que cruzan la frontera. En el sector de Del Río, que incluye Eagle Pass, los agentes federales registraron más de 393,000 encuentros con migrantes en el año fiscal 2023, un aumento del 52% con respecto al año fiscal 2020. La afluencia de migrantes ha puesto a prueba los recursos locales y las fuerzas del orden. Sin embargo, la militarización de Shelby Park y las restricciones impuestas a los agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos han dejado a muchos residentes sintiéndose incómodos. El otrora vibrante y acogedor parque se ha transformado en una zona fuertemente fortificada, cercada con concertinas y patrullada por tropas estatales armadas. La visión de los soldados y las acciones de la iniciativa Operación Estrella Solitaria han perturbado la tranquilidad del parque, dejando un impacto duradero en la comunidad. Iniciativa Operación Lone Star de Abbott. La Operación Lone Star, abreviada como OLS, representa un esfuerzo de colaboración y estrategia orquestado entre 2 entidades instrumentales, el Departamento de Seguridad Pública de Texas y el Departamento Militar de Texas. Esta operación conjunta se desarrolla a lo largo del extenso tramo de la frontera entre Estados Unidos y México, en la región sur del estado de la Estrella Solitaria. Esta operación conjunta, iniciada en 2021, tiene por objeto luchar contra la inmigración ilegal, el tráfico ilícito de drogas y el contrabando de personas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, en el sur de Texas. La Operación Estrella Solitaria ha sido una fuerza a tener en cuenta, desplegando una enorme fuerza táctica fronteriza de Texas e incluso construyendo un muro fronterizo. El gobernador Greg Abbott ha tomado medidas enérgicas para asegurar la frontera, decidido a proteger el estado de la Estrella Solitaria de lo que él llama una invasión. Texas tiene derecho como estado a impedir que los delincuentes entren en nuestro estado. En los últimos años, el tema de la aplicación de la ley fronteriza ha tomado el centro del escenario en Texas, con el gobernador Greg Abbott liderando la carga para abordar la afluencia de migrantes que cruzan el Río Grande. Desde su toma de posesión en 2021, el gobernador Abbott ha puesto en marcha una serie de medidas bajo el lema de la Operación Lone Star, destinadas a reforzar la seguridad fronteriza y disuadir de los cruces ilegales. En el marco de la Operación Lone Star, Abbott ha desplegado policías estatales y activado a la Guardia Nacional de Texas en varias partes de la frontera entre Texas y México, de 111,000. Su presencia se ha dejado sentir en comunidades como Eagle Pass, donde la tensión es máxima. La Guardia Nacional de Texas ha asumido un papel significativo en este enfrentamiento fronterizo, y sus acciones son cada vez más controvertidas. Uno de los signos más visibles de la participación de la Guardia Nacional de Texas es la transformación de Shelby Park en una zona fuertemente fortificada, y las cifras no mienten.
Las aprehensiones de migrantes a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México se han disparado en un asombroso 278% entre el año fiscal 2020 y el año fiscal 2021. Esta operación ha dado lugar a un número significativo de aprehensiones, arrestos criminales e incautaciones de la droga mortal, el fentanilo. No se puede negar el impacto de la operación Lone Star. Ha asestado un duro golpe al tráfico de drogas ilegales, impidiendo que sustancias peligrosas inunden nuestras calles y salvando innumerables vidas. ¿Pero a qué precio? La operación tiene un precio elevado, estimado en la friolera de $2,5 millones por semana, con un coste anual previsto de $2.000 millones. Los esfuerzos de Abbott para hacer frente a la crisis fronteriza han sido polifacéticos. Además de desplegar tropas estatales y miembros de la Guardia Nacional, ha ordenado a la policía estatal que detenga a los inmigrantes sospechosos de allanamiento de morada. La orilla del río en Shelby Park ha sido forrada con contenedores de transporte y se han desplegado concertinas a lo largo de 29 millas del río en el condado de Maverick, que incluye Eagle Pass. El Estado también ha invertido $1.500 millones extra en la construcción de muros fronterizos en varias partes de la frontera. Este gasto masivo ha levantado ampollas y suscitado debates sobre la eficacia de una operación de este tipo. Sin embargo, la operación Estrella Solitaria no ha estado exenta de controversias. Han surgido informes sobre migrantes a los que se ha negado el acceso al agua y se les ha empujado de nuevo a las traicioneras aguas del Río Grande. Estas denuncias han suscitado gran preocupación por las violaciones de los derechos humanos y el trato que reciben las personas vulnerables que buscan refugio. Además, las persecuciones a alta velocidad en los condados donde se lleva a cabo la operación se han saldado con trágicas muertes y heridos. La búsqueda de justicia ha tenido un alto coste, dejando familias destrozadas y comunidades de luto. Y no olvidemos el efecto dominó de esta operación. Las ciudades santuario, abrumadas por la afluencia de inmigrantes, han recurrido a trasladarlos en autobús o avión a otras ciudades, poniendo a prueba los recursos locales y desencadenando una crisis migratoria en toda regla. Ante la escasez de recursos, las ciudades lideradas por los demócratas han llegado incluso a pagar los billetes de los migrantes a otros lugares, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad de tales medidas. La operación Lone Star ha desatado una feroz batalla entre el gobierno estatal y el federal. En Eagle Pass, un tenso enfrentamiento fronterizo ha llegado a su punto de ebullición, con la administración Biden advirtiendo de posibles acciones si Texas no deja de bloquear a los agentes federales. El enfrentamiento entre los agentes de Texas y las autoridades locales no ha hecho más que echar leña al fuego. La firma por el gobernador Abbott de un proyecto de ley que tipifica la inmigración ilegal como delito estatal ha preparado el terreno para un enfrentamiento con el gobierno federal por el control de las fronteras. Esta audaz medida ha dividido a los demócratas y ha suscitado controversia, ya que sus detractores argumentan que se extralimita en la autoridad estatal e interfiere en la jurisdicción federal. Las controversias en torno a la operación Lone Star también han desatado una tormenta política. En general, los funcionarios republicanos aprueban la operación, alabando sus esfuerzos por asegurar la frontera y proteger el Estado. Por otro lado, los funcionarios demócratas han expresado su preocupación por el trato a los inmigrantes y el impacto en las ciudades santuario. El programa de transporte en autobús, puesto en marcha por las ciudades santuario, ha recibido tanto apoyo como críticas. Mientras que algunos sostienen que alivia la carga de las comunidades abrumadas, otros cuestionan la sostenibilidad a largo plazo y la presión que ejerce sobre los recursos. Las controversias en torno a la operación Lone Star no han pasado desapercibidas para el gobierno federal. El Departamento de Justicia ha abierto una investigación sobre la operación desde el punto de vista de los derechos civiles, centrándose concretamente en las acusaciones de infracción de la Ley de Ríos y Puertos, Rivers and Harbors Act. El DOJ ha presentado una demanda, alegando que la construcción de barreras flotantes en el Río Grande sin permiso es una violación de la ley. Las batallas legales están lejos de terminar, con una orden judicial preliminar concedida al DOJ. Incluso los agentes federales de la patrulla fronteriza se han visto envueltos en disputas legales. El despliegue por parte de Texas de alambre de espino a lo largo de la frontera ha encontrado resistencia, provocando enfrentamientos y acusaciones de destrucción de propiedad federal. Las batallas legales no han hecho más que intensificarse, ya que el estado de Texas ha presentado varias demandas contra las políticas de inmigración de la administración Biden.
Una de estas demandas, presentada contra el gobierno federal después de que los agentes de la patrulla fronteriza empezaran a cortar las concertinas del Estado para detener o prestar asistencia médica a los migrantes. Intervención del Tribunal Supremo. El 22 de enero, el Tribunal Supremo de Estados Unidos tomó una decisión innovadora que causó conmoción en todo el país. El Tribunal Supremo se puso del lado del gobierno. El tribunal emitió una orden para anular una orden judicial del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EU, que había impedido anteriormente a los agentes de la patrulla fronteriza cortar el alambre de concertina en Shelby Park. Este alambre estaba siendo utilizado por la Guardia Nacional de Texas para construir una valla en un esfuerzo por asegurar la frontera. Es importante señalar que la sentencia del Tribunal Supremo se refería específicamente a la cuestión del corte del alambre de concertina, y no a que Texas desplegara alambre de espino o impidiera el acceso de funcionarios federales al parque. No obstante, la sentencia se consideró un duro golpe a los esfuerzos de Texas por mantener el control sobre el parque Shelby. La sentencia causó conmoción en todo el país, ya que se trataba de un raro caso en el que el Tribunal Supremo intervenía directamente en las medidas de seguridad fronteriza de un Estado. Planteó cuestiones sobre el equilibrio de poder entre el gobierno federal y los estados, así como sobre los límites de la autoridad ejecutiva. Sin embargo, el gobernador Abbott tenía otros planes. El gobernador Abbott afirmó el derecho de los estados a la autodefensa hoy a lo largo de la frontera sur y redobló lo que él llama una invasión, dejando claro que las tropas de la Guardia Nacional seguirán manteniendo la línea. En respuesta a la orden del Tribunal Supremo, el gobernador Abbott declaró desafiantemente que Texas se negaría a permitir el acceso de las autoridades federales al parque, prometiendo proteger la soberanía de nuestro estado. Estamos añadiendo más alambre de cuchillas mientras hablamos ahora mismo para asegurarnos de que estamos haciendo aún más para asegurar la frontera. Esta audaz postura aumentó aún más las tensiones entre las autoridades estatales y federales, suscitando preocupaciones sobre una posible crisis constitucional. Tras la decisión del Tribunal Supremo, se produjo una oleada de apoyo a Texas por parte de otros gobernadores republicanos. 25 gobernadores republicanos, con la excepción del de Vermont, Phil Scott, anunciaron su apoyo a Texas en el litigio. Incluso el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, expresó su solidaridad con Texas. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, fue un paso más allá y se comprometió a enviar recursos adicionales para reforzar el gobierno de Texas. El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, se comprometió a desplegar la Guardia Nacional de Oklahoma para apoyar a Texas, y el gobernador de Indiana anunció que 50 miembros de la Guardia Nacional de Indiana llegarían a Texas a mediados de marzo. El apoyo de otros funcionarios republicanos estatales y nacionales avivó aún más el ya intenso debate en torno a la inmigración y los derechos de los estados. El 23 de enero, el Departamento de Seguridad Nacional dio un ultimátum al fiscal general de Texas, Ken Paxton, exigiendo la retirada de los obstáculos a lo largo de la frontera y el pleno acceso de los agentes de la patrulla fronteriza a Shelby Park antes del 26 de enero. Sin embargo, Texas no cumplió la orden antes de la fecha límite, lo que intensificó el enfrentamiento entre el Estado y las autoridades federales. Mientras la situación sigue desarrollándose, la nación permanece dividida, con apasionados argumentos a ambos lados del debate. El enfrentamiento entre Texas y el gobierno federal en torno a la inmigración y la seguridad fronteriza ha planteado cuestiones fundamentales sobre el equilibrio de poder y el papel de los estados en la configuración de las políticas nacionales. Aunque el desafío del gobernador Greg Abbott a la orden del Tribunal Supremo ha desatado la polémica y las batallas legales, es esencial comprender las justificaciones que ha esgrimido para sus acciones. En primer lugar, el gobernador Abbott argumenta que la seguridad de los tejanos es primordial. Cree que la presencia de alambre de espino a lo largo de la frontera actúa como un fuerte elemento disuasorio contra el cruce ilegal de la frontera, el tráfico de drogas y las amenazas potenciales para el Estado. Según él, la eliminación de la alambrada dejaría a Texas vulnerable a las actividades delictivas y pondría en peligro la vida de sus residentes. Además, el gobernador Abbott afirma que la sentencia del Tribunal Supremo no tiene en cuenta los desafíos únicos a los que se enfrenta Texas. Como estado fronterizo, Texas se lleva la peor parte de la inmigración ilegal y de las consecuencias asociadas.
sostiene que el gobierno federal no ha hecho lo suficiente para resolver estos problemas, por lo que a Texas no le queda más remedio que tomar cartas en el asunto. El gobernador Abbott también señala el debate en curso en torno a la inmigración y la seguridad fronteriza como una razón para su desafío. Considera que la laxitud del gobierno federal en la aplicación de las leyes de inmigración ha supuesto una carga excesiva para estados como Texas. Al negarse a cumplir la orden del Tribunal Supremo, pretende enviar un mensaje contundente al gobierno federal e impulsar medidas de seguridad fronteriza más estrictas. Los críticos sostienen que las justificaciones del gobernador Abbott son erróneas y que sus acciones socavan el Estado de Derecho. Sostienen que la sentencia del Tribunal Supremo se basó en principios constitucionales y en la protección de los derechos individuales. También argumentan que su desafío sienta un precedente peligroso, permitiendo a los gobernadores elegir selectivamente qué órdenes judiciales seguir. A medida que la batalla legal se intensifica, la nación observa con gran expectación para ver cómo las justificaciones del gobernador Abbott se sostendrán en los tribunales. El desafío del gobernador Greg Abbott a la orden del Tribunal Supremo conlleva consecuencias significativas y tiene el potencial de dar forma al futuro, no solo de Texas, sino también a la relación entre los estados y el gobierno federal. Una consecuencia inmediata del desafío del gobernador Abbott es la amenaza de la retención de fondos federales. El gobierno federal ha dejado claro que la negativa de Texas a cumplir una orden legal puede acarrear sanciones económicas. Esto podría tener un impacto perjudicial en varios sectores, como las infraestructuras, la educación y la sanidad, ya que Texas depende en gran medida de la financiación federal para estas áreas. Además, organizaciones de derechos civiles y activistas han presentado demandas contra el gobernador Abbott, acusándole de violar los derechos constitucionales de las personas afectadas por la presencia de alambre de cuchillas. Es probable que estas batallas legales se desarrollen en los tribunales, con la posibilidad de importantes consecuencias financieras y de reputación para el gobernador. El resultado de estas demandas tendrá implicaciones más amplias para el equilibrio de poder entre los estados y el gobierno federal. Si el desafío del gobernador Abbott se confirma en los tribunales, podría animar a otros estados a impugnar las resoluciones federales y hacer valer su propia autoridad. Por otro lado, si prevalece la autoridad del Tribunal Supremo, se reafirmará la supremacía de la ley federal y se limitará la capacidad de los estados para desafiar las órdenes judiciales. Las consecuencias a largo plazo de las acciones del gobernador Abbott van más allá de las batallas legales inmediatas. Plantea cuestiones sobre los límites de la autoridad ejecutiva y el papel de los gobernadores en la configuración de las políticas de inmigración y seguridad fronteriza. También pone de relieve el debate en curso en torno a la reforma de la inmigración y la necesidad de soluciones integrales a nivel federal. La opinión pública está dividida sobre el desafío del gobernador Abbott. Los partidarios lo consideran una audaz defensa de la soberanía estatal y la protección de los residentes de Texas. Argumentan que el gobierno federal no ha abordado adecuadamente los problemas de seguridad fronteriza y que las acciones del gobernador Abbott son necesarias para llenar ese vacío. Sin embargo, los críticos sostienen que su desafío socava el Estado de Derecho y sienta un peligroso precedente para futuros desafíos a la autoridad federal. Las acciones decisivas, emprendidas por el gobernador de Texas a través de la operación Lone Star, junto con el incidente subsiguiente, han suscitado un espectro de reacciones públicas diversas. Reacciones. La presencia de la Guardia Nacional de Texas y la ocupación estatal del Parque Shelby han dejado a los residentes de Eagle Pass desgarrados e inseguros ante el futuro. Esta comunidad de 28,000 habitantes, predominantemente mexicano-americanos, se encuentra atrapada en medio de una batalla entre las autoridades estatales y federales, con su querido parque en el centro de la controversia. Para muchos residentes, el aumento de la presencia policial en su ciudad es un arma de doble filo. Por un lado, agradecen el apoyo adicional para gestionar el número históricamente elevado de inmigrantes que cruzan la frontera. En el sector de Del Río, que incluye Eagle Pass, los agentes federales registraron más de 393,000 encuentros con migrantes en el año fiscal 2023, un aumento del 52% con respecto al año fiscal 2020. La afluencia de migrantes ha puesto a prueba los recursos locales y las fuerzas del orden. Sin embargo, la militarización de Shelby Park y las restricciones impuestas a los agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos han dejado a muchos residentes sintiéndose incómodos.
El otrora vibrante y acogedor parque se ha transformado en una zona fuertemente fortificada, cercada con concertinas y patrullada por tropas estatales armadas. La visión de los soldados y la presencia de contenedores de transporte han perturbado la tranquilidad del parque, dejando un impacto duradero en la comunidad. La ocupación estatal de Shelby Park ha arrojado una sombra de incertidumbre sobre el futuro de Noches Mexicanas. Herrera y otros organizadores se enfrentan a la difícil tarea de encontrar un lugar alternativo o de cancelar el evento. La posible pérdida de esta tradición tan querida afecta profundamente a la comunidad, ya que no solo proporciona entretenimiento, sino que también apoya a las empresas locales y los esfuerzos de caridad. En una reunión pública, el ayuntamiento de Eagle Pass expresó su frustración y enfado por el hecho de que el Estado se hiciera cargo del parque. Sin embargo, finalmente, votaron en contra de emprender acciones legales, alegando limitaciones financieras. Los miembros del Consejo reconocieron las preocupaciones de la comunidad, pero consideraron que entablar una batalla legal con el Estado sería un esfuerzo costoso que la ciudad no podía permitirse. Mientras continúa el enfrentamiento entre la Guardia Nacional de Texas y el gobierno federal, los residentes de Eagle Pass se encuentran en un estado de incertidumbre. El destino de Shelby Park, Noches Mexicanas y el modo de vida de la comunidad pende de un hilo. Las continuas batallas legales y el enfrentamiento entre las autoridades estatales y federales en torno a la política de inmigración han hecho que la comunidad se sienta indefensa y preocupada por la erosión de sus derechos. Toda la operación ha suscitado también un debate en todo el país. Mientras que algunos aplauden los esfuerzos de la operación por asegurar la frontera y combatir las actividades ilegales, otros expresan su preocupación por el trato que da a los migrantes y las posibles violaciones de los derechos humanos. En junio de 2023, los datos del Texas Politics Project de la Universidad de Texas, en Austin, ilustraban los diversos sentimientos de la población tejana. Según los resultados de las encuestas, una mayoría sustancial expresó su apoyo a un mayor despliegue de fuerzas de seguridad y a un aumento del gasto en iniciativas fronterizas. Sin embargo, a medida que avanzaba la misión, una oleada de críticas públicas se extendió por distintos sectores, incluidos los funcionarios estatales. Salieron a la luz informes en los que se describían una serie de problemas: retrasos en los pagos, condiciones de vida y de trabajo deficientes, equipos e instalaciones inadecuados y una angustiosa serie de suicidios e intentos de suicidio entre los entregados miembros del servicio. El Army Times arrojó luz sobre los alojamientos poco ideales, describiendo a los soldados que residían en espacios reducidos dentro de vehículos recreativos, transformados y remolques de semirremolques. Las dificultades se extendían a la escasez de uniformes para climas fríos, equipos médicos e incluso aseos portátiles. Estas dificultades se vieron agravadas por el desafortunado momento en que el Estado recortó las prestaciones educativas de los militares para hacer frente a los déficits presupuestarios. Según el Houston Chronicle, esta reducción a más de la mitad de las ayudas disponibles para la matrícula agravó aún más la tensión de los que servían en la operación Lone Star. Incluso entre los miembros de la Guardia Nacional Aérea de Texas, que se unieron en apoyo de la OLS, el descontento latía bajo la superficie. Una encuesta realizada en 2022 reveló que casi el 30% de los 250 participantes expresaron su frustración por la duración de la operación, su precipitada ejecución y el carácter involuntario de su participación. Estos relatos de primera mano ofrecen una narración conmovedora que capta las complejidades y los retos a los que se enfrentan los que están en primera línea de esta misión en desarrollo. Otra de las principales críticas a la operación Estrella Solitaria fue el supuesto maltrato a los inmigrantes. Surgieron informes sobre la retención de agua a los migrantes y órdenes de empujarlos de vuelta a las traicioneras aguas del Río Grande. Estas escandalosas acusaciones provocaron la indignación de activistas de derechos humanos y ciudadanos preocupados, que argumentaron que tales acciones eran inhumanas y violaban derechos humanos básicos. Es profundamente inquietante ver cómo se maltrata a personas vulnerables que buscan una vida mejor. La operación Lone Star no debe ir en detrimento de la dignidad y la compasión humanas. Las denuncias de malos tratos se vieron agravadas por los informes de persecuciones a alta velocidad en los condados en los que se llevó a cabo la operación. Estas persecuciones, destinadas a interceptar vehículos sospechosos de estar implicados en actividades ilegales, se saldaron con muertos y heridos.
La naturaleza temeraria de estas persecuciones suscitó serias dudas sobre los protocolos de seguridad y las tácticas empleadas por las fuerzas del orden implicadas en la operación. Es aterrador presenciar estas persecuciones a alta velocidad en nuestras comunidades. Los riesgos que corren los transeúntes inocentes y los agentes del orden son sencillamente inaceptables. Otro aspecto controvertido de la operación Lone Star fue el programa de transporte en autobús que trasladó a migrantes a ciudades santuario de todo Estados Unidos. Este programa, que pretendía aliviar la presión sobre las comunidades fronterizas, provocó inadvertidamente una crisis migratoria en ciudades como Nueva York, Chicago y Washington, D.C. Las autoridades locales de estas ciudades criticaron el programa, alegando la abrumadora carga que suponía para sus recursos y la falta de ayuda federal para hacer frente a la afluencia de migrantes. A pesar de sus esfuerzos, la operación Lone Star se enfrentó a retos y controversias. Los costes de la operación hicieron que se transfirieran fondos de los presupuestos de otros organismos del gobierno de Texas, lo que suscitó preocupaciones sobre la asignación de recursos. Además, Texas experimentó tasas más lentas de aumento de los encuentros con inmigrantes en comparación con los estados vecinos, lo que suscitó dudas sobre la eficacia de la operación para disuadir la inmigración ilegal. El programa de transporte en autobús, en particular, provocó tensiones en las ciudades santuario y recibió reacciones encontradas por parte de las autoridades y del público. Mientras que algunos argumentaron que era una respuesta humanitaria necesaria a la crisis, otros lo criticaron como una solución temporal que no abordaba las causas profundas del problema. El programa de transporte en autobús proporciona un alivio inmediato a los migrantes y ayuda a distribuir la carga entre las distintas ciudades. Es un paso en la dirección correcta. Las reacciones del público a la operación Lone Star ponen de manifiesto las profundas divisiones y los retos a los que se enfrenta Texas a la hora de abordar la actual crisis migratoria. Mientras la nación observa el desarrollo de esta batalla legal, las implicaciones de las acciones del gobernador Abbott son de gran alcance. ¿Podrá mantener su posición y proteger los intereses de Texas o prevalecerá la autoridad del Tribunal Supremo? Solo el tiempo lo dirá. Gracias por vernos. Si ha disfrutado viendo este vídeo, haga clic en uno de los cuadros que aparecen en su pantalla para ver más contenidos similares.